¿Alguna vez te han dado un consejo que has rechazado y después te has arrepentido? Tal vez no te casaste con la persona, con la persona correcta por rechazar un consejo. Otros me van a decir, no, es que me casé con la persona incorrecta por un consejo. Pudiera ser, ¿verdad? Pero ¿alguna vez has escuchado que alguien te dice, te lo dije? Esas palabras a mí no me gustan, por eso trato de no decirlas. En Proverbios 19:20 dice, escucha el consejo y acepta la corrección y al final serás sabio. Y la historia de vida de nuestro personaje de hoy nos enseña que no es bueno rechazar los consejos sabios. Y yo quiero invitarte para que vayamos una vez más al primer libro de Reyes, en el capítulo 12. Estamos en esta serie de grandes hombres, mujeres y acontecimientos de la Biblia, porque cada una de estas personajes de su historia o de los acontecimientos nosotros aprendemos, porque ¿sabe de dónde viene el mejor consejo que tú y yo podemos tener? De la palabra de Dios. Ese es el mejor consejo que tú y yo podemos tener. Y vamos a leer allí en este capítulo 12 los primeros versículos. Dice así la palabra del Señor de la siguiente manera. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y el yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo, idos y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al 3er día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí al 3er día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, les respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí.
Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa. David entonces, provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adorán, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en su carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, diciendo, y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron las palabras de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Dios bendiga su palabra. Vamos a desmenuzar esta historia. Es necesario a veces leer la palabra, por si acaso no la leemos en nuestras casas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es el contexto al cual este texto pertenece? El rey Salomón, el tercer rey de Israel, había fallecido y Salomón había tenido un hijo. Por lo menos si tuvo más hijos, que es lo más probable, tenía 700 mujeres y 300 concubinas, como miramos la semana anterior, lo más probable es que haya tenido más hijos. Sin embargo, solamente se menciona a Roboam como hijo de Salomón, es decir, nieto del rey David, que Roboam sería entonces, ¿quién? El cuarto rey de Israel. ¿Y qué pasó con Roboam? Roboam nació y creció en el palacio, viendo las riquezas y la grandeza que Dios le había dado a su padre Salomón. Y el día que Salomón muere, su hijo va a Siquem, un lugar lejos de Jerusalén, bueno, no tan lejos de Jerusalén, pero va allí y va porque allí le van a coronar rey. Pero encuentra algo que las tribus de Israel, que eran 12, le hacen como petición a Roboam. ¿Y qué es lo que le piden? Como tu papá, usted leyó la historia conmigo, como tu papá nos ha puesto una carga grande y nosotros tenemos que cada mes se acostumbraba que una de las tribus de Israel tenía que proveer para el rey, con impuestos, con tributos. Usted se imagina mantener 1000 mujeres y además las personas que acompañaban a esas mujeres. Y aunque Salomón nunca fue a la guerra, tenía un ejército. Entonces, ¿de dónde salía todo lo que se necesitaba para mantener a esa casa? Además, 7 años se había demorado Salomón en construir el templo, el primer templo de Israel, el primer templo de Jerusalén. Y después se había demorado 3 años en construir el gran palacio, donde él vivía con toda su corte. Y todo eso significaba mucho dinero. Y ahora que él muere y van a hacer rey a su hijo, ¿cómo se llamaba el hijo? Roboam. Es para que nos vayamos acostumbrando, porque esta historia marca un antes y un después para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, y para que nosotros podamos entender algunos acontecimientos que vienen a futuro.
Entonces, esta historia es un para siempre. Como te ha pasado a ti, como me ha pasado a mí con algunas decisiones que hemos tomado en nuestra vida, para bien o para mal. Entonces, cuando le dicen quiénes vienen a donde estaba quién, Roboam, el hijo de quién, de Salomón. ¿Y qué estaba haciendo en Siquén Roboam? Lo iban a coronar rey. ¿Y quiénes se le acercaron para hablar con él? Los ancianos que habían estado con su papá Salomón. ¿Y qué le dicen estos ancianos? O estas personas, se le acercaron ¿quién? Jeroboam. Fue el primero que se le acercó. Volvamos a leer otra vez aquí. Jeroboam, usted puede encontrar quién es él en el capítulo 11. Era un hombre que servía al rey Salomón, pero que había tenido problemas con él y había huido a Egipto, pero que tenía mucho liderazgo y tenía mucha influencia. Entonces viene Jeroboam cuando se da cuenta que Salomón muere y que van a poner como rey a su hijo Roboam. A ver si yo no hago un trabalengua aquí de estos dos nombres. Vamos a tener que dar premios también aquí al final, igual que a los niños hoy. Cuando Jeroboam entonces regresa, ¿de dónde? De Egipto, porque se da cuenta que van allí a poner como rey al hijo de Salomón, que se llamaba Roboam. Viene y le dice, vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y le dijeron, necesitamos que nos hagas una rebaja en los impuestos que pagamos. Y si tú lo haces, nosotros vamos a ser leales y fieles a ti. Él estaba, al parecer, dando una palabra. Estaba diciendo, te vamos a ser fiel, te vamos a servir. Si tú, no estaba diciéndole, nos quitas los impuestos. Estaban diciéndole, nos haces, en otras palabras, una rebaja. Y este rey Roboam lo escucha y le dice, vengan dentro de 3 días. Ahí está mostrando algo de sabiduría, ¿verdad? Y está mostrando algo de dominio propio, porque no le respondió inmediatamente. Pero ¿qué hizo entonces Roboam? Ahí sí fue que se encontró con los ancianos que habían servido a su padre Salomón. Tendrían que ser personas muy sabias, porque no podés caminar con el rey Salomón, que fue el hombre más sabio del mundo, y no tener algo de sabiduría, no haberle aprendido a ese hombre. Entonces, estos ancianos, cuando Roboam le pregunta, mira, me están pidiendo una rebaja, denme un consejo, ¿cómo me aconsejan ustedes? Ellos le dijeron, ve, sé siervo del pueblo, respóndele con buenas palabras, aprende, ¿verdad? Y ellos te van a servir para siempre. Estos sabios le estaban diciendo, tú has heredado un reino, has tenido todo, nunca has ido a la guerra. Ellos sirvieron a tu papá, pero no te confíes. No quiere decir que te van a servir a ti también, así por así. Ahora ya no se está construyendo un templo, ahora ya no se está construyendo un palacio. Háblales bien, dile que le vas a servir. ¿Para qué son los reyes? ¿Para qué son los gobernantes puestos? Eso se nos olvida, ¿verdad? ¿Para qué tenemos una posición de liderazgo? Los que la podemos tener es para servir. El que se cree más grande en el reino de los cielos, ¿qué dice la Biblia? Se haga el menor y sírvale a todos, porque eso fue lo que Jesús hizo también. Él es nuestro maestro y nuestro modelo por excelencia. Y yo siempre les comparto a los muchachos y a los niños, si yo como pastora le digo a alguien, límpieme esa puerta, es porque yo ya sé cómo se limpia esa puerta. Yo no puedo venir y decirle, hermana, recójame las sillas si yo nunca las he recogido, o si nunca les enseñé cómo recogerla. Y usted en su casa, ¿cómo hace? O cuando lo están entrenando en el trabajo, que usted llega y le dicen, te vamos a dar una semana de entrenamiento, pero ¿realmente le dan entrenamiento, hermana? Mira, te dicen, hagan esto así, así, así. En algunos casos puede ser que sí, que te den entrenamiento, pero muchas veces no ocurre eso.
Te dan la toallita, el trapo, la garra, lo que sea con que vas a trabajar y dele para allá. ¿O no? Entra a tal hora, sale a tal hora y así. Pero Dios tiene otro concepto de liderazgo y estos ancianos lo sabían bien. Y ese es el consejo que le dan a Roboam. Pero ¿qué pasa? Algo triste, que a veces uno piensa que uno cae en un pecado de un día para otro. Pero no es así. A veces tenemos señales en nuestra vida y pasos que vamos dando que nos llevan de una cosa mala a otra cosa peor. Miren, dice aquí el versículo 8, pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado. Es decir, él dejó el consejo de los ancianos de que fuera a ser humilde y tranquilo y servidor para que le sirvieran, antes incluso de ir a pedir el consejo a los jóvenes que habían crecido con él. Porque eso lo dice aquí, pero dejó el consejo que los ancianos le habían dado. Y se fue entonces donde estaban los jóvenes. Y los jóvenes que estaban con Roboam, que se habían crecido en el palacio, ¿será que conocerían de las necesidades del pueblo? ¿Qué cree usted? Ellos no las conocían, porque ellos habían tenido todo en bandeja de plata, decimos en mi pueblo. Ellos habían tenido todo lo que habían querido. ¿Y qué pasaba si ellos ahora disminuían los impuestos? Iban a tener menos entrada para la casa real, donde esos jóvenes estaban, donde estaba el rey. Y entonces, ¿qué significaba eso? Si tengo menos dinero, puedo tener menos mujeres, menos diversión, tengo que tener menos vacaciones pagadas, que era algo a lo que ellos estaban acostumbrados. Ellos no comían mal, ellos no vestían mal, porque ellos estaban en el palacio. Seguramente no conocían las necesidades que se pasaba en el pueblo en las diferentes tribus. Hasta aquí estaban las 12 tribus bajo un solo gobierno. Hasta aquí, hasta este pasaje de la Biblia. Estos jóvenes aconsejaron entonces a Roboam según sus propios intereses. Le dicen, no, ahí miramos la soberbia por excelencia, ¿no? Dile a ellos que si un dedo mío, un dedo tuyo, es más grande que los lomos de tu papá. ¿Qué está diciendo ahí? Si mi papá fue grande y fue conocido por la grandeza, por la sabiduría, por el dinero que entraba diariamente al reino, yo ahora voy a hacer mucho más. Pero a Roboam se le olvidó que todo lo que Salomón tuvo vino de Jehová. Se le olvidó eso. Y diferente a su papá, que cuando fue a ser coronado rey hizo 1000 sacrificios, buscó a Jehová. Aquí yo no escucho en ningún versículo de esta historia, en estos capítulos, que Roboam fue a buscar a Dios primero. Él pensó que todo lo que tenía era porque él era él. Yo no sé si tú conoces a alguien así, pero qué triste eso, ¿verdad? Qué triste que ni siquiera el legado de su papá quiso honrar. Y viene y les habla duramente a aquellos, a Jeroboam, con los de la tribu del norte o con las 10 tribus, los representantes, viene y le habla ásperamente. Y le dice, lo van a cumplir sí o sí. Si mi padre los castigó y les hizo pasar sufrimientos con impuestos, yo voy a ser peor. ¿Se acuerdan por qué Dios no quería que su pueblo tuviera rey? Para que no vivieran esas cosas. Dios se lo había dicho muchos años antes. Dios quería que su pueblo se administrara de manera diferente, pero como no había pasado, ahora estaban estas consecuencias, estaban estas situaciones difíciles, que no solamente fue en la vida de Roboam, sino que fue también para la vida de todo el pueblo. Y aquella palabra áspera le dice, te voy a castigar con escorpiones. Esos no eran escorpiones como los que usted y yo conocemos. Eso era un tipo de látigo
de los más pesados que habían, de esos con los que azotaron a Jesús, que tenía hueso y tenía metal en la punta de cuero. Es decir, que no dejaba nada sano donde caía ese látigo. Eso está diciendo aquí. Y entonces, ¿cuál fue la respuesta? Cuando dice el rey en el versículo 13, respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes. Y no oyó, dice el versículo 15, el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que había dado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué es que Dios hizo que Roboam pecara? En ninguna manera. Si usted lee el capítulo 11, yo quiero que usted lo lea, usted va a encontrar que le había salido un profeta a Jeroboam antes y le había dado grandísimas promesas, porque como Dios ya había decidido que iba a romper el reino de Salomón por la desobediencia de Salomón, y que no lo hizo en la vida de Salomón, sino que le había dicho en la vida de Roboam, está dando una oportunidad a Roboam de que le busque, pero también le está dando grandes promesas a Jeroboam en el capítulo 11. Por eso viene también Jeroboam un poco más empoderado, ¿verdad? Y cuando escucha la respuesta de Roboam, el que va a ser coronado rey, dice el versículo 16, cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, les respondieron, ¿qué parte tenemos nosotros con David? Ni siquiera pensaron en Salomón, pensaron en David porque era la promesa, era el rey al que Dios le había prometido. Mi hermano, mi hermana, a veces nosotros pensamos que Dios es el responsable de las cosas que nos pasan. Y eso es lo más cómodo, es lo más fácil cuando no queremos reconocer que somos nosotros el que hace que las cosas sucedan. Dios podría haberle dado el reino a Jeroboam, las 10 tribus, y haber hecho cosas maravillosas sin necesidad de que vinieran los tiempos tormentosos que vinieron después, porque también Jeroboam desobedeció a Dios e hizo cosas graves, porque Jeroboam no le creyó a Dios. Pero en este momento de la historia, aquí donde estamos tú y yo, dice que el pueblo dijo, Israel, a tus tiendas, y se fueron. Entonces ahora que te provean los de la casa, los del reino de Judá. Es decir, que eran 2 hermanos, los descendientes de Jacob, por eso tienen los 12 nombres de las tribus de Judá, de las tribus de Israel, y esos dicen 10 se quedaron en la región del norte, y a ese reino se le conoció como reino de Israel. Pero a los que se quedaron al sur también se les conoce como la tribu de Judá. Las 12 eran pueblo de Dios, era el pueblo de Israel como nosotros lo conocemos, pero así se llamaron las tribus del norte o tribus del sur a partir de todos estos relatos en la Biblia. También se le conoció como la tribu de Efraín a las tribus del norte. Y si usted investiga mucho se va a dar cuenta que José tuvo 2 hijos y que las tribus de él, como de la descendencia de él, como desaparece. Y hay muchos detalles allí que usted puede investigar, usted puede conversar conmigo después y preguntarme, porque podría ser de ayuda. Entonces, para comprender esta historia, mi hermano, mi hermana, nosotros podemos entender que buscar un consejo de personas que no han pasado experiencia o que no son las mejores personas que nos pueden aconsejar, nos puede resultar en algo trágico. Porque aquí dice, nos vamos, y aunque Roboam mandó a Adorán, que era el que cobraba también para su papá, ¿qué pasó con este Adorán? Lo apedrearon y lo mataron. Entonces el rey Roboam se dio cuenta de que era en serio la situación y se regresó a Jerusalén.
No dice que se regresó a buscar a Dios. Dice que se regresó y juntó a los que todavía quedaban con él para venir y pelear. Un ejército que nunca había peleado. Querían venir a pelear con aquellos del norte. Pero ¿qué pasó? El mismo hombre que Dios había levantado, le dijo al rey y se lo dijo al pueblo y le dice: no vayas, no pelees contra vuestros hermanos, vuélvanse a su casa porque esto lo ha hecho el Señor. Y lo oyeron y se fueron. Y hasta el día de hoy, esas tribus quedaron divididas. Y usted recuerde este evento, porque pasaron 400 años donde los dos reinos se comenzaron a debilitar. Si usted divide, ¿qué pasa? Cuando hay un divorcio, ¿qué pasa? Todos perdemos. Todos perdemos. No es lo mismo multiplicar que dividir, ¿verdad? Eso fue lo que pasó aquí. División que marcó para siempre la historia de aquel pueblo. Vinieron reyes, después usted va a mirar, no vino un solo rey de los de la tribu del norte que hayan hecho lo bueno delante de Jehová. Y de esas 10 tribus que se quedaron al norte con mayor riqueza, posiblemente mayor territorio, después vamos a ver qué pasó con ellos, cómo ellos fueron dispersados, dónde ellos pusieron su central religiosa a la manera de ellos, porque eso lo hizo Jeroboam. No quería meterme tanto en esa historia, pero Jeroboam, cuando ya se quedó de rey, siga leyendo esos capítulos que siguen. ¿Sabe qué él dijo? Este pueblo tiene algo en común, aunque hoy nos estemos dividiendo. Y lo que tenían en común, ¿sabe qué era? La fe en el único Dios verdadero. Y entonces ese único Dios verdadero les había dicho que tenían que adorar en un lugar, y cómo era que le iban a adorar, y quiénes eran las personas que él escogía y ponía para llevar la adoración y el orden en su pueblo. Pero ¿sabe qué hizo Jeroboam? Él mismo decidió tener otros lugares para adorar, para que el pueblo no viniera al sur y se volviera otra vez al rey, hijo de Salomón. Entonces él buscó un lugar, buscó otros sacerdotes que no eran de los que Dios había dicho, hizo becerros, él mismo los ungió, él mismo los puso, porque no le había creído a la palabra que Dios le había dicho, que le iba a dar un reino grande si él le obedecía. Entonces aquí encontramos que tanto de un lugar como del otro no se pone a Dios en primer lugar. Las consecuencias son devastadoras. Dios, después usted va a mirar los profetas que vienen, como algunos de los profetas hablan para los dos reinos, otros hablan para el reino del norte. Y el reino del norte fue consumido por los asirios y se llevaron a las personas de allí y trajeron a otras personas de aquellos pueblos que no conocían ni servían a Dios a vivir allí. Y eso fue lo que se condujo a una contaminación al pueblo, a aquel pueblo que también era pueblo de Dios. Y ¿sabe qué? De ahí, como la capital estaba en Samaria, la capital que puso Jeroboam, de ahí viene el término de los samaritanos, no son puros. De ahí viene la enemistad con los de Jerusalén. ¿Y a dónde comenzó? Con esta historia, con esta decisión. Una decisión que cambió la historia del rey, porque el rey, por creer en sí mismo, el rey Roboam, y no buscar a Dios, perdió todo lo que tenía. Y sabe que Roboam significa el que agranda el pueblo. Y mire lo contradictorio de lo que él vivió. Un hombre que estaba llamado y que tenía un propósito Dios en su vida para hacer algo grande por medio de él, por no escuchar la decisión sabia o el consejo sabio de los ancianos, de los que habían estado 40 años con su papá, sabían cómo se manejaba la política, sabían cómo se manejaba la gente. Por no escuchar ese consejo, vino una división tan grande y tan mal para el pueblo. Mi hermano y mi hermana, a mí me ha pasado, y con los años en el ejercicio pastoral uno se va dando cuenta de que a veces las personas te piden un consejo
pero ya vienen con una decisión tomada. ¿A usted le ha pasado? No tiene que ser pastor o pastora. Puede ser un amigo, hasta un hijo. Ya tomó la decisión de algo que va a hacer, pero como quiere escuchar lo que tú piensas, entonces te dice, dame un consejo. Y eso en el mejor de los casos. Pero ya tiene una decisión tomada. ¿A quién le pides tú consejos? ¿A alguien que está soltero tú le vas a pedir consejo de cómo casarte o cómo encontrar un novio o una novia adecuado? Yo creo que no es lo mejor, pero eso fue lo que pasó aquí. Eso es lo que pasó aquí. Y yo lo decía al inicio, el mejor consejo que tú y yo podemos encontrar está en la palabra de Dios. Aquí está el mejor consejo. Si tú no sabes qué hacer, como nos pasa tantas veces, corre al altar, corre a los pies del Señor, allí en tu lugar, allí en tu secreto. Señor, háblame, lee los proverbios. ¿Cuántos necesitamos buenos consejos? Porque el pueblo de Dios, dice la palabra, perece por falta de conocimiento. Que tú y yo, amado hermano y amada hermana, no perezcamos por falta de conocimiento. Que si hoy hemos tenido que cosechar lágrimas y dolor y problemas, que le digamos, Señor, ayúdame. Ayúdame, Dios mío, no me dejes, porque no sé cómo voy a salir adelante, no sé cómo voy a enfrentar esto que aunque sea que nosotros mismos hayamos cultivado. Dios es bueno, Él no cambia, Él no nos ha dejado. Hermano y hermana, ¿a quién buscas cuando necesitas un consejo? ¿O te das un consejo a ti mismo? Esos a veces son también no tan buenos, ¿verdad? Busquemos a Dios y yo quiero invitarte para que oremos, que sigamos reflexionando juntos. Tal vez tú dices, yo no tengo sabiduría. ¿Sabe qué dice Santiago 1:5? Que el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente. Y dejemos que las personas correctas nos den consejos. Y cuando ese consejo nos llegue, tal vez no es el que queremos escuchar. Roboam parece que no era el de los ancianos el que él quería escuchar. Él no le parecía para nada el ser humilde, el ser tranquilo. ¿Y qué dice la palabra también? Que la palabra áspera hace subir el enojo. Tenemos que ser sabios, entendidos, porque así vamos a ser pueblo de Dios. Así vamos a ser conocidos una vez más como el pueblo de la luz. El orgullo, la arrogancia, el confiar en nosotros nunca nos va a ayudar. Este ejemplo negativo de Roboam también nos sirve, porque nosotros también pudimos estar ahí. Nosotros también hemos tomado malas decisiones, tal vez unas en mayor gravedad o mayor consecuencia, pero todos hemos tomado decisiones de las cuales un día nos hemos arrepentido. Pero Dios no nos ha dejado. Él nos sigue ayudando y hoy es un día bueno para decidir, Señor, quiero buscarte. No sé cómo hacer. Hoy es el mejor día para hacerlo. Que su palabra sea tu mayor consejera, tu mayor consejero. Los días miércoles por la tarde estoy aquí de 1 a 4. Si usted quiere tener un tiempo de consejería, hágamelo saber. Ya he tenido algunas hermanas, algunas familias que me han dicho y creo que eso es necesario también. Y que quien te vaya a dar un consejo te lo dé de acuerdo a la palabra, no de acuerdo al interés que pueda tener la persona con la que estás hablando.